Uy, creo que perdimos a, a Joha. Bueno, Yo sí, se nos cayó. sí, creo que se nos cayó. Pero bueno, ya está por acá Ana, que es la siguiente en presentarnos. Ana Salazar, por acá, bienvenida. Hola Ana, ya estás en vivo. Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, Entonces súper. ya este es todo tu espacio. Darle intro y pues preséntate y danos como toda la información que nos vas a dar en esta charla. Listo. Vas a compartir pantalla. Bueno, aquí ya les estoy también compartiendo la pantalla, un poco como de lo que estamos haciendo. Tracy, no sé si me puedes confirmar si se está viendo bien. Sí, ya se está compartiendo. Bueno, entonces, lo que les quiero conversar en este momento es algo que llamamos o que denomino en esta charla como el reto para digitalizar los servicios de innovación. Aquí la intención es que conversemos un poco en los temas de innovación, qué es lo que ha venido sucediendo en los ecosistemas y qué es eso que hemos ido aprendiendo un poco. Yo trabajo en Ruta N. Ruta N es un centro de innovación y negocios en la ciudad de Medellín, en Colombia. Allí trabajamos muy de cerca con universidades, con empresas y algo que nos hemos dado cuenta y es finalmente cómo conectamos mucho más fácil a diferentes instituciones para poder facilitar que muchos otros crezcan. Entonces, un poco la charla vamos a ir a ese lado de qué se requiere para ir digitalizando, qué tenemos que tener en cuenta, algunos elementos y una solución que estamos proponiendo desde Ruta N, que vemos que puede tener una gran escala, que puede servir a diferentes empresas y que por tanto les queremos compartir. Muy bien. Cuando hablamos del ecosistema, hablamos de diferentes actores, hablamos de universidad, de empresa y de Estado. Normalmente, esos son como lo que se denomina la triple hélice. Esa triple hélice, incluso uno le puede añadir una cuarta y es la ciudadanía. Y cuando hablamos de estos tres elementos, son elementos importantes para que haya una conjunción de diferentes actividades dentro de eso que sucede en el ecosistema. Y es que unas universidades donde hay unas capacidades, un conocimiento especializado, unas empresas que también están teniendo un talento genial a la hora de ser mucho más productivos, de ser competitivos, de dar respuesta a un montón de necesidades y un Estado que se conecta también con estas instituciones para poder dar respuesta a esos requerimientos que tienen en la sociedad. Pero cuando uno en realidad mira como el detalle de cuáles son esos actores del ecosistema, vemos que no son solamente esos tres grandes grupos, universidad, empresa, Estado, sino que finalmente hablamos de instituciones o empresas que están en diferentes etapas, trabajan en conjunto y entonces o forman gremios o hay comunidades y ahorita en las charlas anteriores mencionaban algunas de esas comunidades o en tecnología o grupos que trabajan en conjunto y adicionalmente, entonces también surgen instituciones que empiezan a trabajar con startups, con emprendedores, caso incubadoras, aceleradoras, inversionistas y un montón de otros actores que si los vemos se vuelven un montón de puntos en lo que hay dentro del ecosistema y surge el reto es cómo los conectamos. ¿Qué startup le sirve a qué incubadora, basado en qué tecnología, o si está en qué sector, o por qué aplica, a cuál industria? Entonces, es basado en eso, entonces, ¿cómo empezamos a hacer un poco facilitamos esas conexiones? Y entonces uno tiene que tener en cuenta un poco como cuál es ese contexto que tenemos en el ecosistema, cuántas empresas queremos impactar, qué instituciones son, de qué tipo, cuáles son esas necesidades o brechas, cómo se relacionan, cuál es la mejor forma en que eso se lleve a cabo. Pero no podemos perder de vista que estamos en el marco de una pandemia y que surgen varios retos. En este momento, las conexiones, todo ya lo hacemos digital o estamos migrando poco a poco en ese mismo sentido. Esto ha hecho digamos, que seamos un poco más acelerados en ese proceso, pero la pandemia nos cambió un poco más desde ese punto de vista y es, ok, necesito ser mucho más competitivo, necesito tener en cuenta un montón de elementos. Entonces, surgen un montón de retos. Empresas diciendo, bueno, yo cómo crezco, cómo escalo,
ya no puedo prestar los servicios o pensando que solamente para mi propia ciudad yo podría dar una cobertura, sino entonces ya cómo llego a otros mercados, cómo logro sobrevivir en el mercado actual, qué elementos tengo que tener en cuenta para poder sostenerme y no morir en el intento, cómo soy más competitivo, más sostenible, qué programas existen que me ayuden a mí a crecer, cómo encuentro también a empresas que necesitan algo de lo que yo estoy haciendo, cómo doy a conocer eso que hago, cómo aumento las ventas, cómo fortalezco esas capacidades, cómo me conecto con otros. Entonces, ese montón de retos los hemos visto y están desde hace muchísimo tiempo, pero en este momento cobra mucho más relevancia, sobre todo pensar cuál es esa forma, cuál es esa plataforma, medio, canal en el que vamos a facilitar que esto se dé, porque ya la forma en que interactuamos va a ser un poco diferente. Y en términos de escala, también nos surge un gran reto, y es que no solamente esto aplica para unas cuantas empresas. En los programas, por ejemplo, que hemos trabajado en Ruta N, terminamos acompañando a 5, 10, 15, 50, 200, no sé, empresas, instituciones, emprendedores, pero ya en ese momento, si uno mira cuántas acompaña del total de empresas que pueda haber o en una ciudad o sobre un sector o en una región, termina el porcentaje siendo muy poco. Entonces, aquí el punto es que tenemos que tener en cuenta esa escala, cómo llegamos a muchos más y sobre todo si tenemos una capacidad, si yo soy una empresa, si tengo una startup y quiero empezar a vender eso que yo estoy haciendo y ofrecerlo a muchos otros, porque ya la forma en que me puedo conectar con ellos, si es un servicio, si es una consultoría, yo ya no necesito estar presencial, no podría hacerlo, todos en ese momento estamos digitales, entonces la barrera de espacial como que pierde relevancia y ya es, bueno, si yo tengo esa capacidad de conocimiento, ¿cómo ayudo a otros? Que es importante también tener en cuenta y es cuando hablamos también del tema de las etapas, en qué etapas se encuentran o qué necesitan, hay algo muy importante a tener en cuenta y eso es algo que por lo menos desde Ruta N también somos muy atentos y revisamos mucho y ahí es donde primero sugiero que también revisen y tengan en cuenta cuál es esa etapa o de alistamiento tecnológico, si están desarrollando una tecnología, o cuál es esa etapa para el tema de desarrollo de negocios, si están como tal, por ejemplo, en desarrollo de una startup o tienen una empresa. ¿Qué es importante tener en cuenta? Esto básicamente es una escala muy fácil como para uno medir cuál es ese nivel de alistamiento de la tecnología y qué tan listo también se encuentra uno en el mercado. ¿Qué vemos aquí? Y para tenerlo en cuenta. Cuando uno se encuentra midiendo qué tan listo se encuentra una tecnología, y pensemos tecnología no solamente en el tema digital, que a veces eso termina siendo un poco confuso, tecnología es ese know-how, ese saber hacer de un montón de cosas, y hablamos de tecnología cuando estamos también en el tema del sector, por ejemplo, nano o bio o otro montón de sectores donde hay un conocimiento, un saber hacer de algo, con unos recursos, un talento, y eso me ayuda a mí a tener un producto final que puede ser un proceso o digamos que algo ya tangible que un usuario al final pueda tener. Entonces, ¿por qué es importante conocer un poco en qué etapa se encuentra, por ejemplo, una tecnología? Porque basado en esas etapas podemos saber cuál es esa necesidad y, por tanto, qué es lo que más se ajustaría a esa etapa en la que se encuentra. Entonces, si uno está desarrollando una tecnología y se encuentra en una etapa muy de idea, o sea, un nivel de alistamiento tecnológico entre 0, 1, 2 y 3, ahí todavía estamos formulando, haciendo un tema de investigación, validando un poco cuál es esa necesidad para posteriormente comenzar a prototipar en qué consiste esa tecnología y empezar a llevar eso a otra escala. Entonces, hacer un prototipo en una pequeña escala, vimos que esta idea que teníamos sí resuelve una necesidad, sí funciona en escala laboratorio. ¿Por qué? Porque es un ambiente controlado, porque aquí no le hice daño a nadie todavía. Después, ya cuando uno inicia, por ejemplo, un proceso de validación, ya es un prototipo, un sistema en otra escala, o hacemos un sistema en el que podamos hacer una demostración de que eso realmente funciona, para que ya en un nivel de alistamiento, por ejemplo, 8 y 9, ya eso es más cercano a lo comercial, ya eso es más cercano a, listo, esto prácticamente ya es un producto listo para vender y por tanto entonces sugerimos que siempre se tenga en cuenta un poco cuál es ese nivel de alistamiento tecnológico que puede tener el desarrollo de una tecnología. Y a mano derecha se encuentra
¿Cuál es ese nivel de alistamiento tecnológico? Pero más que el tecnológico, el foco en mercado. ¿Cuál es ese nivel de alistamiento a mercado? Y ahí es tener en cuenta otros elementos de las necesidades y esa validación de esas ideas, pero ya más enmarcadas a si eso sí es escalable, si sí genera atracción, si esas campañas si logran conectar a unos adoptadores tempranos, si logramos estabilizar las pruebas de ese prototipo, de ese producto que ya se encuentra listo para el mercado, para el usuario que lo va a consumir. ¿Por qué es esto entonces importante de nuevo? Esto para tenerlo en cuenta que si estamos en desarrollo de un proyecto, si tenemos un producto, si tenemos un negocio, estas escalas nos permiten un poco saber dónde nos encontramos y por tanto qué nos falta y qué deberíamos seguir haciendo para continuar con el desarrollo del proyecto, de la tecnología o de ese negocio. Y esto entonces finalmente, ¿qué nos genera? Nos genera un reto mayor y es que para que podamos escalar y llegar a muchas otras empresas y podamos transformar esa forma en la que se vienen haciendo los negocios y las conexiones, necesitamos digitalizar. Em, y ahorita, como lo mencionaba, es que justo en el marco de esta pandemia, todos los procesos ya los tenemos digitalizados o necesitamos tenerlos digitalizados porque si no, perdemos relevancia, perdemos competitividad, ya no aparecemos en el mercado, no aparecemos en el buscador. Y eso hace que, entonces, ¿cómo entonces también estructuramos los servicios? ¿Qué es lo que necesitamos tener en cuenta para estructurar esos servicios? ¿Qué es lo que ofrecemos? ¿Cuál es esa propuesta de valor? ¿A qué público? ¿Cuáles son esos canales en los que podemos llegar? Y a través ya de diferentes estrategias, sobre todo, digamos que se vuelve muy fuerte el tema de mercadeo, empezar a llegar a esos públicos nicho que van a consumir los servicios que tenemos, sobre todo si vamos a ayudar a unas empresas o a unas personas que están desarrollando una tecnología y que se encuentran en una etapa de ideación. Entonces, si queremos que logren innovar y continuar escalando esas diferentes etapas, cómo vamos a prestar esos servicios, cómo los vamos a dar a conocer. Entonces, desde aquí, entonces, ¿cómo conectamos esos puntos para solucionar esas necesidades? Desde Ruta N comenzamos a estructurar un proyecto basado en esta pregunta de cómo conectamos esas necesidades, sobre todo porque lo vivimos en el día a día con los diferentes programas que tenemos y surge como respuesta un desarrollo en el que estamos trabajando que se llama ODOT. Es una plataforma en la que buscamos conectar servicios de innovación de diferentes instituciones para empresas, para emprendedores que se encuentran en diferentes etapas y que están buscando llegar a mercados, sostenerse y por tanto cerrar esas brechas que mencionábamos ahorita en cuanto a esas necesidades. ¿Qué queremos ser? Ese punto de encuentro entre los diferentes actores del sistema de innovación, que esta plataforma se vuelva ese medio para conectar con esas necesidades que tienen los clientes y los usuarios y que podamos hacerlo de una forma ágil, simple y eficiente para todos. Les quiero compartir un video de esto que hemos venido desarrollando y que ya estamos con algunos de esos servicios listos para muchos de los emprendedores, para las empresas, para que también sepan a través de qué medios y a través de qué actores se pueden conectar, se pueden formar, pueden aprender y pueden seguir sacando adelante los negocios y los proyectos que tienen.
Gracias, Gracie, por compartirnos acá el video. Em, yo creo que los invitamos, sobre todo aquí el mensaje final es que también exploren esto que estamos desarrollando. Los invito a que ingresen a www.odot.com.co. Aquí ya tenemos en línea varios de esos servicios. Si empresas, startups están buscando, por ejemplo, llegar a mercados internacionales, hay una oferta de diferentes aliados que prestan servicios, acompañan a esas empresas o a esos emprendedores si están buscando, por ejemplo, internacionalizarse y tienen un producto y quieren empezar a exportar a otras regiones u otros países, ahí sí pueden saber con quién pueden comenzar a conversar, con quién te contactan, qué tienen que hacer, qué tienen que tener en cuenta. Entonces, la intención con ODOT es que podamos centralizar esos diversos puntos, que este sea el medio en el que nos conectemos para poder seguir escalando los diferentes negocios y que podamos como tal crecer como ecosistema para que lo seamos todo. Si tienen preguntas, quedo como súper atenta a lo que requieran o a través de las redes sociales me pueden encontrar como Ana La Salazar y ahí podemos seguir la conversación. Hola Ana, muchas gracias. Realmente pues este es un evento súper de muchas personas, muy interesante como todo lo que nos hablaste de esta nueva plataforma e iniciativa de Ruta N. Yo creo que son de esas reinvenciones que nos ha hecho, creo que no solamente la pandemia, sino ya lo cultural a través de lo que nos decías de tecnología e innovación, es algo que se tiene que transformar indiferente de la situación social, ya es un tema que comienza a verse en este momento el cambio. Entonces, muy interesante pues lo que nos hablaste el día de hoy. No Así sé si es. quieras hacer algún otro comentario adicional sobre esa plataforma. ¿Qué Para empresas podemos comentarles, encontrar ahí? listo, para comentarles un poco, porque también la idea es que naveguen, que sepan qué es lo que tenemos estructurado allí. Tenemos tres focos principalmente, como que en el que estamos desarrollando las diferentes conexiones. Ahorita les ponía un ejemplo en los temas de internacionalización, pero también tenemos otro muy especializado en los temas de laboratorios. Y piensen de verdad en el laboratorio de bata, en el que uno necesita hacer una prueba química y desarrollar, no sé, una prueba en un producto, un alimento o un tema cosmético. Estamos centralizando también toda esa oferta de esos servicios de laboratorio, de pruebas y ensayos, para que un emprendedor o una empresa que requiere desarrollar un nuevo producto o porque es un tema de calidad que requieren para su proceso productivo, puedan encontrarlo a través de la plataforma y sea mucho más fácil hacer una solicitud de servicio. Y adicionalmente, otra de esas líneas que estamos trabajando para el tema de fortalecimiento empresarial, y ahorita como les mencionaba un poco de alistamiento tecnológico, estamos estructurando todos los servicios de diferentes instituciones, que les ponía el ejemplo de incubadoras, de aceleradoras, de diferentes gremios o empresas que están agremiadas y que tienen una oferta amplia para que proyectos que se encuentran en etapa de preincubación o incubación o crecimiento o ya están súper consolidadas, puedan saber con quién tienen que conversar para seguir desarrollándose. Entonces, aquí la invitación es que sepan que esto es algo que estamos estructurando, que se vuelva una forma en la que todos podamos ser visibles aquí. O sea, esto surge también como una marca nueva, transparente, para que todos podamos vernos, podamos conectarnos, podamos continuar pues creciendo y sobre todo pues logremos como muchos de esos elementos de sostenibilidad y productividad que estamos buscando y más en el reto actual en el que nos encontramos en el marco de la pandemia. Dale, Ana, muchísimas gracias. Realmente, pues, por acá voy a mencionar una de las preguntas que nos hace María Carrión. Dice, Ana, felicitaciones por tu ponencia. ¿Crees que la pandemia nos obligó a dar ese paso de la digitalización? ¿Era necesario ese cambio ahora o necesitamos esa digitalización ya? Bueno, yo creo que la necesitábamos desde hace rato y más bien la pandemia nos lo aceleró. Y creo que lo mismo lo vivimos por el tema de todos estar trabajando de manera remota. Y
y es que estamos demostrando con esto de que sí se puede, que sí podemos estar conectados, que sí podemos también rendir, que tenemos que también un poco repensar cuál va a ser esa forma en la que continuamos mostrando lo que estamos haciendo, dando solución, o sea, los retos van a seguir existiendo. Vamos a tener que seguir retándonos entre todos de cómo trabajamos, de cómo mejoramos diferentes procesos. El consumo continúa, las necesidades continúan. Aquí ya es que cambian diferentes medios y por tanto el tema de digitalización se vuelve importante. Yo creo que es importante también resaltar que como esas tres fases en las que uno vive, porque cuando uno le hablan de digitalización, uno también piensa en los temas de transformación digital, y hay como tres etapas para eso. Una es empezar a convertir todo como a ciertos elementos digitales que normalmente somos muy análogos, pero ya la mayoría de cosas las tenemos digitales. Y piensen en el análogo, es de que antes teníamos unos relojes súper análogos o súper mecánicos, ya tenemos un montón de elementos digitales. Luego digitalizamos diferentes de esos procesos. Entonces aquí el reto es de, cuando hablamos de esa digitalización, es que es un pro en un camino hacia la transformación digital, porque ya con respecto a los temas de transformación digital, sí ya vamos más relacionado a los temas culturales, a los temas de estrategia, y ahí es donde ya empieza a sumar otro montón de elementos, y es, ok, ya hay un talento, ya hay unos servicios listos, ya estamos digitalizados, cómo los convivimos mucho más fácil entre sí, cómo entendemos esta forma, cómo mejoramos los modelos de negocio, qué otros canales usamos. Entonces yo creo que todo esto le suma, sí nos obligó, pero nos obligó a acelerar el proceso en el que se estaban haciendo como la digitalización de muchos de los sistemas y de la forma en que los negocios venían trabajando. Vale, gracias Ana. Bueno, yo creo que es todo pues como por los comentarios por acá y preguntas del público. Igualmente agradecerte por haber aceptado la invitación y participar en Campus Party. Y Muchas pues bueno, esta gracias. primera versión digital, muy digitalizada. Muchas gracias, sí, yo fui, pues, soy campusera o he sido campusera, obviamente, digamos que el reto también este año de hacerlo digital, eh, pero toca continuar, esto toca seguir haciéndolo, y a Giggers Latam, muchísimas gracias por la invitación y es un honor estar aquí con ustedes. Dale, que sí, es con todo un gusto y pues bueno, gracias y los invito y te invito a que sigas viendo las próximas charlas que siguen ahora y las de mañana porque todavía esto no termina, tenemos muchas más horas para seguir informándonos y aprendiendo de todo. Perfecto, muchas gracias. Chao.